Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí. Sí, Señor. Aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Aleluya, que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes de una manera especial, de una manera poderosa, extraordinaria. Les saluda una vez más su amigo y hermano en la fe, Luis King, esta vez en un tiempo más de la programación Puesto los Ojos en Jesús. Amén. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Deseamos, aleluya, que en esta hora de la mañana, siguen siendo horas de la mañana, usted pueda escuchar una palabra que pueda el Señor bendecirlo, edificarlo a través de la misma. Amén. Así que saludos a todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares, diferentes estados, diferentes ciudades, diferentes fraccionamientos, diferentes carros. Que el Señor los bendiga y que el Señor, aleluya, disponga hoy su corazón de una manera muy especial para poder recibir esta palabra. Porque sé que de igual manera, así como tal vez usted conoce de Jesús, tal vez usted conoce de Dios, hay muchas otras personas que no conocen mucho de Dios. Y no es producto de la casualidad o de la coincidencia que el día de hoy tú, amigo, amiga, que nos estás escuchando, hoy estés escuchando esta radio. Amén. Hay algo que Dios quiere decirte, hay algo que Dios quiere hablarte a ti, personalmente a ti. Así que yo te invito a que no le cambies a la radio, presta mucha atención, porque te aseguro que hoy Dios quiere decirte algo muy especial. Amén. Y dicho esto, queremos compartir este versículo de la Biblia, el cual está en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, que déjeme que lo podamos leer. Y yo le invito con todo mi corazón que usted pueda prestar atención. Amén. La palabra del Señor dice así, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Amén. Vamos a orar un momento para que el Señor sea glorificándose en esta palabra. Amado Señor, gracias porque nos permite, Señor, dar inicio con esa programación. Hoy, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda alabanza, toda adoración y exaltación. Permítenos, Señor, hoy poder predicar esta palabra y que tu nombre sea altamente glorificado. Seas tú quitando todo lo que no proviene de parte de ti, Señor, todo lo que estorba, todo lo que quiere venir a la mente, a mi mente, para ser un impedimento, Señor, para que tu palabra no pueda fluir. Hoy quítalo, desarraiga, Señor, todo estorbo espiritual, toda basura espiritual, y hoy permítenos, Señor, predicar tu palabra con libertad. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón, y seas tú, Señor amado, depositando en el corazón de cada oyente esa disponibilidad de querer escuchar y también querer recibir algo de parte de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. El día de hoy queremos compartir un tema que tiene por título: Dios te está llamando. Amén. Cuando Jesús caminaba por la ciudad de Capernaum, la palabra del Señor nos enseña que en ese momento, después de unos momentos, llama a Pedro y a Andrés. Llama a Pedro, a Andrés, llama a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
mientras estos aún estaban pescando, mientras otros estaban remendando redes con su padre Zebedeo. Aleluya. Y podemos darnos cuenta de algo. Mientras el Señor, aleluya, visualiza a estos hombres, los llama para que lo siguieran. Por otra parte, tenemos también el llamamiento de Moisés. Y dice la Biblia que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. Dice la Biblia que la zarza empezó a arder por un fuego, pero la zarza no se consumía, lo que llamó la atención de Moisés y dijo: iré yo a ver esta grande visión. Y dice la Biblia que cuando Dios vio que Moisés iba a ver la visión, en ese momento Dios le habló y le especificó, aleluya, su llamado. En estas dos historias hay algo que se comparten entre ellas. La primera es que a veces Dios nos va a llamar cuando aún estemos practicando nuestros oficios. ¿Me entiende? Así que no importa si usted trabaja en una empresa, no importa si usted tiene una empresa, no importa si usted trabaja conduciendo, si usted trabaja en un negocio. Amén. Tal vez usted dice: por la causa del trabajo yo no tengo mucho tiempo de buscar y de seguir a Dios. Y quiero que sepas en esta preciosa hora de la mañana, querido amigo, querido oyente, que todo eso no importa a veces, porque cuando Dios observa a alguien con un propósito, aunque nosotros no estemos yendo hacia Él, ten por seguro que tarde o temprano Dios irá hacia donde estás tú y te va a llamar y te va a buscar y te va a dar un propósito, un motivo, una razón por la cual tú vives, existes, y tienes que seguirlo a Él. De la misma manera, así como Jesucristo lo hizo con Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan, los cuales estaban ocupados trabajando, pescando, aleluya, peces. Eso no fue un impedimento para que Jesús los llamara, les diera un nombre, les diera un propósito, les diera un ministerio. Amén. Y ellos, dice la Biblia, que dejándolo todo, dejando a su padre, dejando la barca, empezaron a seguir a Jesús. Empezaron a vivir tratando de agradar y de hacer la voluntad de su maestro. Significa que cuando le entregamos nuestra vida a Dios, dejándolo todo por seguirlo a Él nos entregará un llamado, un propósito para vivir por Él. La vida de los discípulos que siguieron a Jesús, cuando éste les llamó, nunca más volvió a ser la misma cuando empezaron a seguirlo. De la misma manera, así como Moisés, cuando Moisés accedió al llamado que Jehová le estaba haciendo, en ese preciso momento, por medio de una zarza que ardía y que no se consumía, la palabra del Señor nos enseña que la vida de Moisés nunca volvió a ser la misma. Amén. Nunca volvió a ser natural, sino que Moisés empezó a moverse en una atmósfera totalmente diferente. De la misma manera como los discípulos de Jesús, ellos estaban acostumbrados a pescar peces y después de cierto tiempo siguiendo a Jesús, aleluya, qué gran cambio, empezaban a pescar hombres. Fue un gran cambio y su vida, aleluya, se tornó diferente, distinta. Amén. Porque al seguir a Jesús, al acceder al llamado que el Señor nos hace, cuando llega ese llamado y cuando usted accede a ese llamado, nuestra vida cambia rotundamente. Amén. Eso es lo que hoy yo le quiero compartir. Y también lo que Dios ponía en nuestro corazón compartirle a usted. Amén. Porque yo le quiero compartir esto. Dios nos está haciendo un llamado similar. Así como estas historias le está haciendo un llamado similar a usted. Tal vez en este momento no lo puede entender y tal vez se pregunte usted: ¿para qué Dios a mí me está buscando? O para qué yo para qué soy bueno en la obra del Señor, o yo para qué soy bueno siguiendo a Jesús. Si a mí se me complica mucho, si tengo muchas trabas, si tengo un trabajo estable, si yo estoy casado, ¿por qué Dios a mí me está buscando? ¿Por qué Dios a mí me está llamando? Amén. Tal vez tengas muchas dudas, muchas preguntas. Pero déjame decirte que Él te está buscando para muchas cosas, no solamente para un propósito específico. Bueno, la realidad es que todos tenemos un propósito específico en esta tierra, pero además de ese propósito principal por el cual Dios te ha escogido, hay muchos otros propósitos por el cual Dios te está llamando en estos tiempos. Amén. O tal vez inclusive ya sabes para qué Dios te ha llamado, pero simplemente te estás resistiendo al llamado que el Señor te está haciendo. Amén. Y yo te invito a que no te abstengas, no retengas, aleluya, lo que sabes que tienes que hacer, sino que cumplamos, seamos obedientes con lo que en muchas ocasiones sabemos que debemos hacer en Dios.
Amén. El mismo profeta Jeremías dijo en Jeremías 20, versículo 9, y Jeremías habla tal vez un poquito en su frustración diciendo: no me acordaré más de él, o sea, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de sufrirlo y no pude. Traté de abstenerme y no lo conseguí, porque ese fuego que ardía en mi corazón, decía Jeremías, era más fuerte que yo. Entonces, hay un llamado que es más fuerte, aleluya, que cualquier cosa que pase por tu mente. Tal vez inclusive hay gente que Dios les ha llamado, has tratado de buscar, has tratado de seguir a Cristo Jesús y se te ha hecho complicado. Porque, bueno, nunca nadie dijo que seguir a Dios iba a ser una cosa fácil. A veces se torna diferente, complicado. A veces hay problemas, hay angustias, hay circunstancias adversas que nos topamos en el camino y se te ha hecho algo difícil. Pero yo te invito a que nada de lo que pase en este mundo te retenga, te abstenga a seguir haciendo la voluntad del Señor, a seguir a Jesús, a seguir haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas en esta vida. Amén. Porque ten por seguro que aunque tú trates de apartarte, aunque tú trates de abstenerte, el Señor te seguirá buscando. El Señor te seguirá buscándote a ti. Porque cuando una persona ha sido llamada por Dios, usted tal vez va a querer esconderse, va a querer correr, pero donde tú te vayas, donde usted se vaya, Dios ahí te va a encontrar. Amén. Dice la Biblia que Jonás trató de huir a Tarsis porque creyó que tal vez Dios no lo encontraría ahí, mas sin embargo Dios envió un pez, en otras versiones de la Biblia una ballena, y estuvo ahí, ¿cuánto? 3 días y 3 noches, hasta que entendió que el llamado que Dios le hacía era más fuerte que sus propias fuerzas, y terminó haciendo lo que el Señor le estaba pidiendo, que era ir y predicarle a los ninivitas. Entonces, no podemos huir del Señor. Tampoco podemos escondernos de Dios, porque dice la Biblia en Salmo 139, versículos 7 al 8, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde iré de tu espíritu? ¿Y yo a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. No podemos escondernos, no podemos huir, no podemos ocultarnos de su presencia, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios omnipotente y también omnipresente, que está en todos los lugares. Amén. Y uno accede al llamado del Señor, a veces no tanto por voluntad propia, a veces es porque es la voluntad del Señor y porque el Señor así lo quiere. Entonces, yo le quiero venir a hablar a gente que últimamente ha tratado de esconderse, ha tratado de correr, ha tratado de ya no seguir a Jesús. Pero yo te invito a que no lo hagas, porque eso solamente hará que la presencia del Señor a ti te siga, y donde quieras que tú vayas, la presencia del Señor estará ahí contigo buscándote, tratando cada día que te levantes, para que nuevamente empieces a hacer la voluntad del Señor. Así que aprendamos a obedecer por las buenas, porque el Señor, aleluya, en ocasiones va a permitir cosas para que volvamos al camino, para que volvamos al llamado que el Señor nos ha estado llamando. Amén, porque yo no dudo que el Señor te ha llamado en varias ocasiones. Y lo que hoy Dios quiere en tu vida es que lo puedas seguir correctamente. Amén, sin reservas. Con el tiempo, aleluya, que tú tal vez por mucho tiempo has dispuesto en tu corazón seguir y que últimamente no has cumplido con ese tiempo. Yo te invito a que lo hagas. Amén. Empecemos todos los que están escuchando esto a seguir al Señor correctamente, seguir su llamado, y no te abstengas, porque como te lo digo y te lo repito, Dios nos volverá a buscar si tú en algún momento piensas o tienes en tu corazón el irte de su presencia. Amén. A veces hay gente que seguía a Dios, pero en algún momento, en algún determinado momento de sus vidas, decidió alejarse de ese llamado. ¿Y qué pasó? Cuando intentaron emprender algo, no les salían las cosas. Cuando trataron de trabajar, había una inquietud en su corazón y en su espíritu. ¿Qué pasó con aquellas personas que en algún momento estuvieron en Dios y luego se fueron? Aunque se fueron, hay algo en su corazón que no los deja dormir. Hay algo en su corazón que no les impide hacer cosas nuevas. Y a pesar de que en ocasiones han querido alejarse completamente de Dios, de la iglesia, de la presencia del Señor,
como que ha habido algo que tarde o temprano los han vuelto a impulsar en el mismo lugar en el cual ellos estuvieron en algún momento. Y parece que los problemas, las situaciones, las trabas, las luchas que vives fuera de Cristo, como que otra vez te empujan a volver a buscar al Señor. Entonces, como a mí me gusta decir, no hay coincidencia. Nada es un producto de la casualidad. Porque si tú has buscado al Señor, si tú conoces qué es sentir la presencia del Señor, y tú puedes identificar que en tu vida ya no has seguido ese llamado, muy probablemente toda lucha, toda prueba, toda circunstancia adversa solamente es un llamado constante a que vuelvas a la presencia del Señor. Entonces, no digas qué casualidad que después de que me fui de Cristo ahora empieza a haber un montón de problemas. No es casualidad, es Dios permitiendo las cosas para que solamente tú te des cuenta que el único lugar en el cual tú encontrarás paz, el único lugar en el cual tú encontrarás descanso, es accediendo al llamado que Él te está haciendo. Amén. No podemos escondernos. Uno hará la voluntad del Señor tarde o temprano. Amén. Y aunque tú estés en un lugar en el cual tú digas, siento que aquí yo no puedo hacer la voluntad del Señor, tarde o temprano Dios te va a levantar para hacer algo en Él. Amén. El mismo profeta Amós decía, yo no soy profeta, no me considero profeta, ni tengo padres, aleluya, que fueron profetas. Mas sin embargo a Dios le plació escogerme a mí que soy boyero, que cuido y velo por el bienestar del ganado, hacerme profeta. Entonces, no importa las raíces, no importa, aleluya, en el lugar en el cual tú estés, si es un pueblo, si es una ciudad, no importa. Ten por seguro que lo que Dios ha hablado y ha dicho de ti se va a cumplir. Y no por el simple hecho de que mis ojos no estén visualizando en este momento lo que el Señor en algún determinado momento de mi vida me prometió que iba a hacer conmigo, no significa que Él ya no lo va a hacer. Amén. Recordemos que nuestra condición y nuestra actualidad no determina nuestra eternidad y nuestra identidad futura en Cristo Jesús. Significa que lo que soy ahora no significa que lo que soy ahora seré toda la vida. Hay cosas que Dios ha preparado para mí en el futuro. Y para lo que para mí en mi futuro es algo incierto, tengamos por seguro que para Dios ya ha sido algo totalmente consumado, ya hecho, algo que el Señor ya ha visto, ya ha visualizado y por ende también ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces no tengas temor, no tengas miedo de lo que puede pasar si yo empiezo a buscar al Señor. Solamente haz lo que tengas que hacer, haz lo que sea necesario para empezar a seguir al Señor. Si tienes que buscar otro trabajo para buscar a Cristo, entonces tienes que dejar ese trabajo para buscar al Señor. Y sé que es fácil decirlo y difícil actuar, pero aleluya, cada día debemos buscar estar a la estatura del varón perfecto, seguir el llamado que el Señor quiere que busquemos. Amén. Jesús, si tuvo una esencia que lo caracterizó, es que siempre hacía las cosas para agradar al Padre y para buscar cada día el llamado, aleluya, que el Padre le había hecho, por el cual estaba en la tierra. En ocasiones Jesús, nuestro Señor Jesús, tenía que hacer ciertas cosas, en ocasiones tenía que dejar ciertas cosas para cumplir el llamado que el Padre le había dado. Entonces, a veces para cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho, vamos a tener que dejar ciertas cosas, tal vez cierto trabajo en el cual uno está cómodo, pero que sabemos que si permanecemos en ese trabajo, no vamos a buscar al Señor de una manera correcta. Amén. Tal vez tú dices, es que en este trabajo a mí me va bien. Digo, invierto tantas horas de mi tiempo, es sumamente cansado y cuando llego a la casa ya son las 8 de la noche y ya no tengo deseos de ir al culto. Es más, ni siquiera llegaría temprano al culto, pero me quiero quedar en este trabajo porque gano bien, porque a mi familia le va bien, toda la casa está bien provista, todo está bien sustentado, no tengo problema alguno. Entonces, el único problema a veces es que no tenemos la presencia del Señor. ¿Usted sabe la historia del arca del pacto cuando fue robada por los filisteos? Dice la Biblia que en una ocasión los hijos de Israel estaban acampando en un lugar conocido como Ebenezer. Y mientras estaban ahí, aleluya, al verse derrotados en una ocasión por los filisteos, la gente, los ancianos,
creyeron que era buena idea sacar el arca del pacto, la misma presencia del Señor, de la ciudad de Silo, y llevarla al campamento. Entonces, cuando traen el arca de Dios, la misma presencia del Señor al campamento, ¿usted se imagina cómo estaba la gente? Estaba contentísima, estaba gritando, ahora sí vamos a ganar, gloria a Dios. Estaba dando tantas voces que los filisteos escucharon. Y uno de los filisteos por ahí se levantó a dar un discurso diciendo: esforzaos, filisteos, no vamos a ser siervos de esta gente, de los israelitas. Y al parecer ese discurso fue bastante motivacional para los filisteos, que cuando estos hombres se levantan, hubo una gran mortandad contra los hijos de Israel. 30,000 hombres de los hijos de Israel cayeron en aquel día. El arca del pacto fue robada, los sacerdotes, aleluya, los hijos, Cristo vive, los hijos de Elí fueron asesinados. Y cuando Elí se entera por un hombre que traía noticias, que era de la tribu de Benjamín, y cuando este hombre le comparte todas las noticias a Elí, Elí no se quedó impresionado por los 30,000 hombres que cayeron muertos. Elí no se quedó impresionado porque sus hijos habían sido asesinados a filo de espada por los filisteos. Elí se impresionó y cayó de espaldas, desnucándose y muriéndose en el momento cuando escuchó que la misma presencia del Señor, el arca del pacto, había sido capturada y robada por los filisteos. Amén. Entonces, recapitulemos. Usted puede perderlo todo, puede perder a sus hijos, puede perder, aleluya, muchas cosas. Pero nunca perdamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Usted puede decir: gracias a mi trabajo yo tengo muchas cosas, gracias a mi trabajo yo tengo bienes, yo tengo riquezas, yo tengo a mis hijos con salud, a mi esposa la tengo contenta y la tengo con salud, pero no tengo la presencia del Señor. Y eso sí es triste. Amén. Porque, mire, Elí sabía algo. Tal vez sus hijos podían estar muertos. Tal vez Israel podía pasar una temporada difícil. 30,000 hombres acababan de ser asesinados a filo de espada. Pero lo que terminó de matar a Elí era el saber que la presencia del Señor ya no estaba, aleluya, con ellos. Podemos perder muchas cosas, o podemos tener muchas cosas, pero lo mejor que podemos tener y lo peor que podemos llegar a perder siempre será la presencia del Señor. Por lo tanto, procura nunca perder la presencia del Señor. A pesar de que tal vez pierdas muchas cosas, nunca pierdas la presencia del Señor. Por lo tanto, puedes ganar muchas cosas, puedes ganar, aleluya, muchos bienes, muchas riquezas, pero nunca, aleluya, se te olvide que la mayor ganancia, el mayor tesoro que puede haber en la vida de un hombre es la presencia del Señor. Y si hay algo que te está robando el tiempo, y si hay algo que te está quitando el tiempo de esa presencia, y si hay algo, aleluya, que te está desenfocando del llamado principal por el cual, aleluya, tú tienes tantos bienes y has estado tan bendecido en esta última temporada de tu vida, eso significa que tú tienes que dejar ciertas cosas que te han abstenido de buscar, aleluya, la voluntad del Señor, y hacerlo pronto, porque si no lo haces, aleluya, las consecuencias pueden ser graves. Las consecuencias, aleluya, bueno, ni las queremos mencionar, porque a veces Dios permitirá cosas en nuestra vida, así como en la vida de Job. Dios permitió ciertas calamidades solamente para probar la integridad de Job. A veces Dios va a permitir que lleguen a nuestras vidas ciertas calamidades para que podamos comprender, aleluya, el valor de su presencia. En este caso y en este contexto, yo te invito a que puedas enfocarte en el Señor, porque hoy Dios te está llamando con lazos, con cuerdas de amor. No esperes a que te llame con cuerdas de dolor. No esperes que te llame por medio de una enfermedad, por medio de una crisis financiera, por medio, aleluya, de una muerte. Busquemos al Señor y accedamos al llamado por las buenas, no por las malas. Porque la voluntad del Señor es mostrarte muchas cosas. Y qué mejor, aleluya, encontrarnos con ese llamado, con ese propósito, cuando las cosas van bien y marchan bien. Amén. No cuando las cosas marchan mal. Entonces, acordémonos, no podemos escondernos del Señor, ocultarnos. Están todas las cosas delante de su presencia. La Biblia nos enseña que están desnudas. No podemos ocultar nada.
porque Dios es un Dios omnipresente. El llamado del Señor es un llamado que te está haciendo y ha sido un llamado eterno, o sea que desde la eternidad el Señor ya había provisto llamarte en este tiempo para que le sirvas. Amén. Y donde quiera que tú vayas, no te vas a poder esconder, porque Dios está en los cielos, está en la tierra, debajo de la tierra, está en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro ADN, literalmente. Las letras de Yahweh están impresas, están puestas dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN, y no nos podemos ocultar. Aleluya. Hemos sido fabricados como criaturas para buscar el llamado que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. Y la segunda cosa que yo le quiero mencionar, que tanto la historia de los discípulos como el llamado de Moisés es similar a nosotros, es que al Señor le encanta llamar a gente con poca letra, del vulgo, menospreciados, así como los discípulos de Jesús, que todos ellos eran pescadores, o la mayoría que acabamos de compartir. En este caso Moisés se había convertido en un pastor de ovejas, lo que significaba que su oficio era algo delante de los ojos de los egipcios, algo abominable, porque recordemos que la palabra del Señor dice en la historia de José que a toda la familia de José, cuando llegaron a la tierra de Egipto, los tuvieron que poner en una área, en una región que era correcta y un poquito alejada de los egipcios, porque los egipcios consideraban que los pastores de oveja era un oficio abominable delante de su cultura. Entonces, recapitulemos. Delante de los fariseos, delante del concilio, los discípulos de Jesús no eran nada, no eran nadie. Eran gente del vulgo, eran gente, hombres sin letra y bien menospreciados por su oficio y por no tener muchos estudios. En el caso de Moisés, al convertirse en un traidor, al convertirse en un asesino por causa de que mató a un egipcio en su pasado, y al tener un oficio como pastor de ovejas, delante de los ojos de los egipcios era alguien menospreciable, alguien abominable en todas las áreas. Pero Dios, cuando observa que Moisés accede al llamado, y cuando Jesús, aleluya, les hace el llamado a los discípulos y estos acceden, la vida de todos estos hombres cambió, y cambió para bien. Y de ser llamados, aleluya, gente de vulgo, sin letras, aún los ancianos y la gente del concilio se asombraban con la gran capacidad y con el denuedo con la que Juan y Pedro podían, aleluya, hablar y entablar una conversación con estos hombres, y se daban cuenta que verdaderamente habían estado con el maestro. Amén. Porque cuando uno va buscando el llamado que el Señor le hace, aunque uno en el camino no sabe realizar muchas cosas en el Señor le enseña. Amén. Dios nos llama a gente capacitada. A Dios le encanta buscar a gente menospreciada para capacitarla en el camino. Entonces comprendamos esto y que esta palabra quede marcada en nuestro corazón. Aunque yo me sienta sin la capacidad, sin la habilidad de poder realizar cosas, aleluya, para la gloria del Señor, impresionantes, aleluya, tenga por seguro que aunque yo no me sienta con las capacidades de poder realizar algo o el llamado que el Señor a mí me está pidiendo, tenga por seguro que el Señor lo ha visualizado a usted para hacer cosas extraordinarias para la gloria de su nombre. Por lo tanto, yo no me tengo que menospreciar a mí mismo, porque sé que lo que ahora soy no determina lo que seré mañana, cuando el Señor cumpla su palabra y cumpla, aleluya, sus propósitos en mí y en mi vida. Y todo esto va a pasar con un paso de fe. Amén. Solo tienes que caminar por fe y no por vista, creyendo que lo que ahora no tienes, el día de mañana Dios te lo pondrá. Dios pondrá, aleluya, la facilidad para poder realizar lo que Él te ha dicho que tú vas a hacer. Amén. Y si tal vez tú dices, bueno, a Moisés Dios le dijo lo que era bueno, y para lo que era bueno y lo que él tenía que hacer en la tierra de Egipto. Los discípulos, cuando siguieron a Jesús, poco a poco fueron entendiendo el llamado que Jesús le había hecho. Pero yo no sé mi llamado y no sé para qué Dios me estaría buscando. A veces, en ocasiones, hay gente que, así como estos hombres estarán trabajando, estarán haciendo cualquier cosa,
o estarán tal vez en un día cotidiano y Dios se les va a manifestar y les va a declarar por qué y para qué los está llamando. Pero en otras ocasiones, a veces es uno que tiene que acercarse a Dios y tiene que preguntárselo personalmente. A veces en ocasiones solamente uno tiene que servirle, solamente uno tiene que buscarlo y Dios se te revelará en el camino. Entonces, no todos los llamados son los mismos, no todos los llamados siempre serán similares. El llamado de tu pastor tal vez pudo ser muy diferente al llamado que Dios te quiere hacer a ti. Por ejemplo, mi llamado fue muy distinto, o la manera en la cual a mí Dios me llamó fue muy diferente a la que tal vez a ti Dios te llamó o te está llamando. Lo importante es aprender a discernir y a querer verdaderamente comprender para qué yo voy a buscar a Dios. Amén. ¿Para qué yo voy a buscar al Señor? Porque ahora que he crecido un poco espiritualmente hablando como joven, me he dado cuenta que aunque Dios a mí me dio una palabra y me dijo en un determinado momento, yo te quiero para esto, me di cuenta que no solamente era para ese propósito que el Señor me quería, sino que conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta que tengo que realizar no solamente lo que el Señor me dijo, sino muchas otras cosas que el Señor ha puesto en mi camino para que yo cumpla, para la gloria de su nombre. Entonces, solamente es cuestión de tiempo y buscarlo, de ser perseverantes y esforzarnos en el Señor. Mire, y yo se lo comparto como un testimonio. Antes de que el Señor me diera una palabra, yo recuerdo que yo era un muchacho de 15 años, que poco a poco me empecé a enamorar del Señor, poco a poco me empecé a interesar por las cosas del Señor y de repente me daba por hacer cosas locas en Él. No sé si me entiende. Espero que haya gente que me entienda. Poco a poco, de repente, mientras empezaba a llover, como que dentro de mi corazón decía, yo como joven, como muchacho, decía, este es el momento para que yo empiece a chapear el terreno de mi iglesia. Y por alguna extraña razón agarraba un machete, me iba yo al terreno de mi iglesia con un impermeable y a pesar de que la lluvia estaba fuerte, había un deseo en mi corazón de servirle al Señor. Y yo ni siquiera le decía al Señor, yo quiero ser un profeta, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, sino que simplemente había un deseo en mi corazón por agradarlo, para que Él como que se interesara en mí, como para que Él fijara los ojos en mi vida. Entonces como que empecé a realizar muchas cosas raras. En ocasiones llegaba súper temprano a la iglesia, y cuando digo súper temprano, literalmente me refiero a súper temprano. A veces el culto iniciaba a las 7, yo llegaba como por ahí de las 4, y a veces cuando llegaba a las 4 me daba cuenta que el aseo todavía no estaba hecho, y aunque a mí ni siquiera me tocaba el aseo, había algo en mi corazón que decía, quiero hacer el aseo antes de que llegue la persona del aseo, y me ponía a hacer el aseo. Entonces, los días que a veces no había culto, mientras yo veía a ciertos amigos yéndose al parque a jugar fútbol, yo le pedí a la persona que tenía las llaves de la iglesia que me diera tantito chance de abrir el candado y poder estar en el templo y poder tener un tiempo de oración con el Señor, 1 hora, 2 horas. Y aprovechaba mi tiempo así, metiéndome con Dios. Y yo recuerdo que por ahí, gloria sea al Señor, antes de que llegara septiembre, antes de que llegara mi cumpleaños, yo recuerdo que en una ocasión, una noche muy fría, bastante fría diría yo, llegó un evangelista. Y yo recuerdo que ese día yo ni siquiera estaba pidiendo por algo similar, yo solamente estaba orando. Yo solamente le estaba pidiendo al Señor, Señor, yo te pido, fíjese, todavía me acuerdo por lo que estaba orando, te pido por mi casa, ten misericordia de mi mamá, ten misericordia de mi padre, de mi hermano, que todos te podamos servir. Algo así yo le estaba diciéndole al Señor. Y yo recuerdo que en la administración, este hombre, que el Señor bendiga, el siervo del Señor Ángel Padilla, puso su mano sobre mi espalda. Y recuerdo cómo hubo algo a lo que yo describo como una electricidad que empezó a invadir mi cuerpo. Sentí que mis manos, tanto mis manos como mis pies, me empezaron a temblar. Y recuerdo las palabras de este hermano que decía,
Pastores identifican pastores, pero evangelistas identifican evangelistas. Y me soltó una palabra, muchas palabras, y yo recuerdo que esa noche no pude dormir. Yo sentía como Dios me estaba hablando. Y yo le dije al Señor: Señor, tú sabes que nunca te pedí algo similar. Pero si esos son tus planes, bueno, no sé todo lo que signifique lo que me acaban de decir hace un par de horas, pero si esos son tus planes, yo quiero cumplirlos. Si esos son tus planes, entonces ayúdame a comportarme como un evangelista, porque yo no me siento como un evangelista. Pero si tú lo dijiste, bueno, yo te creo. Y desde ahí, Dios empezó a hacer muchas cosas. Dios empezó a abrir puertas. Dios empezó a poner, aleluya, un ministerio que poco a poco empezó a crecer. Y yo sé que en este tiempo no estoy viendo todas las promesas que el Señor a mí me ha hablado, sino que todavía estoy pasando por ese tiempo en el cual estoy todavía a punto de ver todo lo que el Señor ha hablado y ha dicho que va a hacer con mi vida. Pero sabe, yo sigo esperando en el Señor y sigo, aleluya, siendo paciente y tratando cada día de ser obediente y no apartarme de Él. Porque aunque mis ojos todavía no han visualizado todo lo que el Señor me dijo y del por qué y para qué Él me llamó, yo sé que Él va a cumplir su propósito en mí. Amén. Y de la misma manera yo te invito a que tú camines de la misma manera y de la misma forma, sirviéndole al Señor. Aunque tú tal vez no sepas y no comprendas el por qué y el para qué Dios te ha llamado o te está llamando, sírvelo, porque tarde o temprano Dios se te va a revelar. Amén. Dios se te va a revelar. Y te lo comparto yo, que de verdad te lo digo con todo mi corazón y te lo digo desde mi intimidad. Por el llamado a Dios he sufrido mucho. Por el llamado a Dios he dejado muchas amistades. Por el llamado al Señor he dejado demasiadas cosas. Y me han, aleluya, tachado también de muchas cosas. Por buscar al Señor con todo mi corazón. Y he tratado de no meterme en un trabajo secular, sino que he tratado de hacer mis ventas, he tratado de vender cosas, he tratado de sostenerme de ciertas maneras. Y por ahí siempre donde paso reparto tarjetas, que hago ciertos servicios, esto, lo otro, aquello, solamente para tener tiempo con Dios y no desperdiciar mi tiempo, mi juventud en algo, aleluya, que sé que no me va a traer felicidad. Ahora tengo 20 años y puedo decir con todo mi corazón y con toda sinceridad que mi mejor decisión que tomé en mi vida fue seguir a Cristo Jesús, porque antes de Jesús mi vida estaba llena de tristeza y de una desgracia terrible en mi familia y en mi casa. Pero ahora, en Él, tengo una identidad, soy alguien y me siento lleno de plenitud. Amén. Y esa plenitud se encuentra cuando uno empieza a acceder al llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En este caso, para usted. Entonces, sea que tú conozcas tu llamado o sea que tú aún no conozcas, yo te invito a esforzarte. Amén. Pase lo que pase en tu alrededor, en tu ambiente, esfuérzate. Porque ten por seguro que los galardones, ¿qué significa galardón? Galardón significa recompensa. La recompensa que Dios te quiere dar a ti es una recompensa grande. Y servirlo, buscar el llamado, lo que Dios te deja en el camino como experiencia y como enseñanza. No hay palabras para describir la felicidad y la plenitud que el Señor deja en ese trayecto. Amén. Así que en esta hora quiero orar por ti para que tú puedas, aleluya, buscar ese llamado. Tal vez tú últimamente has estado luchando para seguir el camino que el Señor tiene para ti. Pero hoy por eso mismo queremos orar por ti, por tu vida. Para que puedas buscar, aleluya, al Señor. Puedas buscar completamente a Dios. Y si tienes que dejar algo, que el Señor te dé la fuerza y la capacidad y el dominio, la fuerza de voluntad para poder dejarlo y seguirlo. ¿Qué pasó en Marcos capítulo 10? El joven rico, aleluya, tal vez tenía un ministerio,
Porque Jesús le estaba hablando y le dijo: vende todas tus cosas, regálale todas tus cosas a los pobres, tendrás tesoros en los cielos, y luego ven y sígueme. Jesús le estaba pidiendo que lo siguiera. Pero este muchacho, este joven, al sentirse sin la capacidad de poder dejar todas sus riquezas, se fue triste su camino, siguiendo su camino. Y nunca se supo en la Biblia qué es lo que pudo haber llegado a ser este muchacho caminando con Jesús. Entonces, seamos, aleluya, sabios. Seamos, aleluya, inteligentes. Y busquemos ese llamado. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a orar. Amado Señor, gracias porque nos permite, Señor, tener este tiempo contigo. Entiendo y comprendo que tal vez muchas personas en ocasiones tengan dudas, tengan preguntas del por qué y el para qué, Señor, tú nos estás llamando. Pero yo te pido, Señor, que en su debido tiempo y en tu tiempo perfecto y correcto, tú puedas, Señor, hablarle a la vida de cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven que necesita, Señor amado, seguirte. Y que también tú puedas hablarle a las personas que necesitan comprender para qué tú, Señor, los has llamado. Algunas personas, Señor, han sido llamadas para pastorear una iglesia y todavía ni siquiera lo saben. Hay otras personas que serán útiles, Padre, en ti, para poder predicarles a otras personas. Otras personas serán útiles, Señor amado, enseñándoles a otras personas acerca de tu palabra. Otras personas serán buenas evangelizando, serán buenas, Señor, con los niños, con los jóvenes, y traerán a muchas almas a tu presencia. Tal vez hay otras personas, Señor amado, que han nacido con un propósito, con un destino diferente. Tal vez hay otras personas, Señor, que han nacido con un diseño para bendecir a tu iglesia, para bendecir, Señor, obras. Pero yo te pido que sea cual sea, Señor, el diseño y el llamado por el cual, Señor, tú estás buscando a las personas. Yo te pido, Padre, que cumplas tu propósito, Señor, en ellas. Señor, y yo sé también que en muchas ocasiones tú haces un llamado a la gente, a los jóvenes, para salvar sus almas. Porque tú sabes, Señor, que si tú no hicieras ese llamado, no hicieras, Padre, lo que tienes que hacer en ocasiones para llamarnos, tal vez muchos jóvenes ya no estarían aquí. Tal vez muchos hombres, muchas mujeres ya no tendrían vida. Tal vez muchos hombres, muchas mujeres sin ese llamado no podríamos obtener, Señor, la salvación. Pero bendito sea el llamamiento que tú nos has hecho, porque por medio del llamado y por medio, Señor amado, de lo que tú nos demandas, Señor, podemos alcanzar, Señor amado, un bienestar en todas las áreas. Amado Señor, ayúdanos cada día a tener la decisión que tuvo Moisés, la decisión que tuvo Jacob, que tuvo Juan, que tuvo Pedro, que tuvo, Señor, Andrés, que tuvieron tus discípulos para buscarte. Ayúdanos, Señor, a acceder, a no abstenernos, sino a tratar de ser obedientes y cumplir con lo que tú pides y demandas para cada uno, Señor, de nosotros. Señor Dios mío, yo te lo pido con todo mi corazón, y yo te agradezco porque sé que tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel, y para siempre permanece tu bendita misericordia, Señor amado. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, porque solo tú eres bueno, solo tú eres fiel, y para siempre permanece, Señor, tu bendita misericordia, Dios mío. Te damos las gracias y te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, porque tú eres bueno y eres fiel. Y tú no quieres, Padre, que nadie se pierda, sino que te busquemos y que podamos seguirte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Aleluya. Cristo vive. Gloria sea al Señor. Que el Señor bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada oyente y también a cada amigo que el día de hoy nos estuvo escuchando en su programación Puesto los Ojos en Jesús. Amén. Sabe que la programación lo tiene los días lunes y también los días viernes, así como hoy.
Agradecemos al Señor por el tiempo que ha prestado usted escuchando la palabra del Señor. Amén. Tenga por seguro que este tiempo no es en vano, sino que es un tiempo en que, aunque tal vez usted no lo vea, algo Dios está haciendo dentro de su corazón. Amén. Y hablo por fe y no por vista. Amén. Saludos y bendiciones a nuestro hermano Alfredo Rubén Chávez, que por aquí nos pone: me identifico mucho con usted, hermano. Dios le bendiga. Por aquí el hermano también nos pone: muchas cosas de lo que usted ha hecho y sigue haciendo es muy parecido con lo que hago, con lo que yo hago para mí, para mi Dios. Con lo que yo hago para mí, Dios está en primer lugar. Perdón. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, estimado hermano Rubén. Y yo lo creo. Yo lo creo porque yo sé que todo lo que a veces uno pasa, a veces en ocasiones también hay otras personas que están pasando cosas similares. Amén. Entonces que el Señor me lo bendiga de una manera especial. Por aquí también que el Señor bendiga a nuestra hermana Aida. Nos pone: Dios le bendiga, hermano Luis. Doy gracias a Dios por su vida. Siga esforzándose porque lo mejor de su vida está por venir. Gracias por compartir su testimonio. Amén, hermana Aida. Que el Señor la bendiga de igual manera a ella, tanto a ella como a toda la audiencia. Y por ahí nos estuvieron compartiendo otros mensajes que ahorita mismo en unos momentos en privado estaremos leyendo. Que el Señor bendiga también a nuestra hermana Claudia de Prado Norte. Dios la bendiga, hermana. Nos pone: Dios le bendiga, siervo Luis. Muchas bendiciones. De la misma manera, hermana Claudia, a usted y a toda su casa, a toda su familia, que el Señor los bendiga. Son las 12, acabamos de entrar en la programación infantil. Yo me quito y iniciamos con el tiempo de las complacencias infantiles. Así que bueno, eso fue todo. Que el Señor le bendiga y con la ayuda del Señor nos estaremos viendo el día lunes, si el Señor lo permite, y si el Señor todavía no viene y nos presta vida, que así sea. Que el Señor le bendiga y nos estaremos viendo por ahí. Que el Señor bendiga también de igual manera a nuestra hermana Nayomi Gracia. Nos pone: gracias, hermano, por predicar la palabra del Señor. He estado desanimada, pero me salió su programación. Gloria a Dios, hermana, gloria al Señor. Creemos que Dios tiene el control de su vida. Y hermana, yo creo que tal vez en esta vida se vale llorar, pero no se vale llorar toda la vida. Podemos estar tristes por momentos y a veces ni siquiera sabremos el por qué estamos tristes certeramente. Pero el Señor es aquel que quita todo lo que hay y todo lo que estorbaba para que la felicidad, el gozo y la plenitud de Él llegaran a nuestro corazón. Así que tal vez últimamente he estado desanimada, pero crea que esos tiempos se están acabando, porque la plenitud y el amor del Señor va a llenar su corazón de una manera especial. Así que el Señor bendiga a todos y a cada uno de ustedes, y que nunca se le olvide algo muy especial y algo sumamente importante. ¿Y sabe lo que es? Bueno, se lo comparto, y es que Cristo le ama. Bendiciones. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo con todo nuestro corazón. Hoy yo soy